Estas son imágenes de la intervención del venezolano Mike Kevin Yáñez Lugo, el principal sospechoso de la desaparición de Grosio Muñoz Cabrejos, un anciano que le alquilaba este departamento dúplex de la calle López de Ayala en San Borja, al sujeto que en estas imágenes se niega a abrir la puerta a las autoridades peruanas. Nos abres la puerta o la rompemos. Ok. Sale ya. Tengo derecho a llamar a mi abogado, pero Mike Kevin Yáñez, que en este video grabado el 26 de marzo opone una terca resistencia, debía nada menos que 3 años de alquiler al anciano que desapareció a fines del 2020, junto a su auto, dejando una serie de interrogantes que hasta ahora no se resuelven. ¿Por qué desapareció mi papá? Era por el dinero, porque sabían perfectamente que él había depositado $40.000 en una cuenta bancaria. No paga luz, no paga agua. Quien se queja del venezolano es el desaparecido Grosio Muñoz Cabrejos, de 85 años, un técnico jubilado, egresado de Senati, que se dedicó toda su vida al ensamblaje de maquinarias. Tenía residencia en España y planeaba vivir de sus rentas. Por eso viajó a Lima para cobrarle a Mike Yáñez, pero se tropezó con un personaje que le hizo la vida imposible. El anciano ocupaba un cuarto vecino al departamento que alquilaba al sospechoso. Esta intervención se realizó para buscar el presunto cadáver del anciano en el jardín de la propiedad. Mike ha sido descrito como dueño de una personalidad histriónica y capaz de manipular a las personas para conseguir sus propósitos. El Poder Judicial nunca pudo desalojar porque el venezolano, muy astuto, le cambió de nombre al departamento o de numeración. El venezolano presenta un escrito cuando ya mi tío había desaparecido, adjuntando un documento de condonación de deuda, que mi tío le condonaba la deuda y por escrito lo ingresa al juzgado. El juzgado lo declara improcedente porque no estaba ni siquiera legalizado ante el notario. Espérate. Yo no sabía que eso era una desaparición. Yo pensé que se iban a llevar todas mis cosas. Allanamiento, cerrada de domicilio metido por exhumación. Señora, póngase por aquí, por favor. Incautación de bienes. Mi nombre es Mike Kevin Yáñez, nacionalidad venezolana, carnet. Es aquí cuando Mike Kevin confiesa estar armado. Ya va, tengo armas mías, legales. Espérate, ni que fuera loco. En su documento de identidad, por favor. Sí, anda a cargar, ¿qué quieres? Oiga. No, yo sé manipular. Pero ¿Dónde van a sacarlo? la cacerina lo va a dos armas, sí, una Taurus TS9 y una P320. ¿Son las que estás entregando? Sí. Sí, tengo una pero ese es réplica, pero también, todo se está visualizando. La policía judicial encuentra documentos y pertenencias de su arrendatario desaparecido en noviembre de 2020, como zapatos, relojes. La actitud del inquilino de 29 años es todo el tiempo desafiante. Póngalo ya. Oiga, baje la voz, que ahorita le voy a poner la grilleta. Le voy a poner la grilleta a las esposas, sí, tranquilo. El turno era ahora de los abuesos de la policía, que acuden a esta diligencia para buscar el supuesto cadáver del anciano. Luego de 18 meses de desaparición, se pensaba lo peor. El venezolano también tiene una tendencia a cómo cometería sus delitos. Hemos averiguado que ellos descuartizan cuando van a quitarle la vida a alguien para no dejar rastro a la víctima. Y luego le hacen ritos satánicos. Pero luego de horas de búsqueda no se encuentra el menor rastro de Grosio Muñoz. Un 24 de diciembre mi papá recién tenía meses de desaparecido. Nos llama un policía para decirnos que mi papá es un autosecuestro. Pues, ¿quién? ¿Quién está detrás empujando toda esta mafia? Según la familia del anciano, entre los documentos hallados figuran papeles que presumen que este venezolano intentó suplantar al anciano poco tiempo después de haber solicitado un préstamo bancario de $40.000. El tipo ha entrado con la cabeza vendada, se ha presentado, ha dado el DNI de mi padre,
han querido transferir, cerrar una cuenta para abrir otra, y cuando han abierto han querido poner la huella, y ahí uno de los cajeros se ha dado cuenta pues que tiene la silicona, la goma en la mano. ¿Quién le abrió la puerta a este delincuente? Se fue. Durante aquella primera diligencia, el sospechoso no fue detenido. En Perú lo detienen a una persona porque roba un celular. ¿Y por qué no lo detiene a este tipo? Por favor, te pido por favor que me ayudes. Me encuentro solo en este cuarto. Pero ¿dónde está este caballero chotano que venía protagonizando una batalla contra un inquilino que debía una renta acumulada desde el 2018? ¿Me dijiste no? ¿O no? Bueno, si quieren, le puedo dar hasta el registro de mi empresa que tengo en Chile. Tu empresa no hay nadie allá en tu empresa, hemos sido una casa con dos ladrillos. En este tiempo se supo que el extranjero vigilaba al anciano de una manera obsesiva. Da la casualidad que justo ese día que habló conmigo, alguien le tocó la puerta a mi papá. Y era el venezolano. Y yo le digo, pero no le abras. Eso es un tipo, es un delincuente, es peligroso. No, que yo no le tengo miedo. ¿Por qué me ibas a meter presa en la red? ¿Me dijiste no? ¿O no? ¿Me dijiste no? Mi papá, para comunicarse conmigo, tenía que irse al garaje afuera para hablar conmigo, para que no sea escuchado por ese venezolano. Así que esto ha sido una locura. El señor Grosio Muñoz era conocido por su espíritu juvenil, dominaba la armónica y llevaba en Lima una vida de reuniones con amistades, según su sobrino y abogado Roberto Castillo. No quiero pecar de infidente, pero en realidad mi tío Grosio sí era una persona alegre, bohemia, le gustaba tomar. Incluso su hija Pilar viajó al Perú para intentar un arreglo con el venezolano Yáñez Lugo, pero este terminó acusándola de robo. Hubo un robo que me hicieron $35.000. Y este tipo presentó pruebas falsas, presentó a una mujer embarazada, sin cabeza, diciendo que fui yo quien golpeé, que me metí a la casa con no sé cuántas personas. Lo inverosímil es que el extranjero implicado en la desaparición de una persona pudo abandonar el país hace un mes sin ningún problema. Y ahora está en Venezuela. Esta semana la policía y la fiscalía acudieron a realizar una nueva diligencia al departamento de San Borja. Esta vez la búsqueda de restos humanos fue a mayor profundidad. Las sospechas de que el cuerpo del anciano estuviera sepultado en esta parte de la vivienda se debían a que algunos vecinos registraron excavaciones y modificaciones de la casa que dejaban sospechar un asunto siniestro. En un primer momento, los canes dieron señales de que algo yacía en el subsuelo. Incluso se rompió el piso de un cuarto colindante al jardín. Y terminó la diligencia y no encontraron nada. Dios mío. No encontraron nada. No. Pero este es el cuarto donde mi tío vivía. Un familiar del anciano desaparecido nos mostró que el dormitorio de don Grosio Muñoz tenía un acceso al departamento ocupado por el sospechoso. Mira esta chapa cómo está. Mire, está suelta. Sí. ¿Ve? Y adentro, sin embargo, ya está atornillado. El extranjero había realizado modificaciones en plena pandemia. Había pintado de negro las paredes de esta pequeña área verde y destruyó un jardín que antes de su ocupación tenía este mejor aspecto. Este es el estado en que dejó la vivienda, donde pasó 3 años sin pagar renta, agua ni luz. Lavaderos desencajados, ropa revuelta, libros de superación personal y persuasión y muchas interrogantes flotando en el aire. La pregunta sigue en pie. ¿Dónde está don Grosio Muñoz? Se sabe que el último punto definido por geolocalización donde estuvo el anciano fue el distrito de Ventanilla. ¿Fue acaso secuestrado? A poco tiempo de su desaparición, alguien llamó a la familia pidiendo una recompensa por su camioneta. Y ese número pertenece a la señora Natalie del Valle, es una venezolana. La mujer se encuentra no habida y es el cabo de una investigación que podría dar un vuelco a este acto de desaparición que tendría cómplices. En estos meses de búsqueda, las hijas del desaparecido empezaron a sospechar del abogado de su padre, justamente su sobrino Roberto Castillo. Es que ellas son las herederas de las propiedades y a mi tío lo tenían sin dinero, esperando que su muerte, supongo.
Sin embargo, hay circunstancias que a ellas les causan preocupación. Por ejemplo, que el abogado no haya avisado a la familia en Europa que el anciano pidió un préstamo poniendo su casa como garantía. Es que yo tampoco sabía que iba a hipotecar. Estaba endeudado con todos los cambistas de San Borja. Conociendo que era una persona peligrosa, ¿no quisieron que se regrese, no quisieron alertarlo a su papá, protegerlo de alguna manera antes de que ocurra todo esto? No veíamos la intensidad de su violencia, de la maldad que podía tener, porque no pensábamos que iba a llegar esto a tan lejos. Esta semana la madre del venezolano Kevin Yáñez, Lisbeth Lugo, la misma que fue vista el día de la primera intervención, acudió a la fiscalía que ve el caso. Quería reclamar la llave del dúplex que su hijo dejó abandonado para volver a instalarse allí. Que lo quieren hacer ver culpable y que lo quieren involucrar en cosas, quizás. ¿Él sabe dónde está el señor Grosio Muñoz? No sé. Pero empiezan a salir nuevas denuncias contra el venezolano. La cantante Eliana Reyes de Trujillo lo acusa de haberle robado 35.000 soles por la compra de mascarillas vía internet. Unas 60 personas también están perjudicadas. Incluso otra empresa de Mike Yáñez, Fashion Nova, sigue ofreciendo mercadería a través de internet. Mientras tanto, se hizo oficial el pedido de captura internacional del venezolano, un hombre que, a pesar de haberse negado a pagar por el lugar donde vivía, registra la compra de una camioneta por la que ahora el Banco Santander también le viene cobrando con insistencia. Mi papá amaba la vida. Mi papá, de donde podría estar, él nos llamaba. Y ya va a ser 2 años, señor. Va a ser 2 años sin noticias de mi papá. Es porque un tipo, un psicópata, se cruzó por nuestro camino. Se tiene que hacer justicia. Esta persona no puede ir donde el mundo haciendo tanto daño. Grosio Muñoz planeaba regresar a Europa para disfrutar de sus últimos años de vida junto a su familia y a su esposa. Pero todo indica que un triste final se cruzó en su camino. Yo vendo unos sombreros. ¿Quién me los quiere comprar? Perdón, un ratito.